Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 7, del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se acercó Jesús a un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con puras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entender todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre, porque de adentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro del Deuteronomio capítulo 2, capítulo 4, del 1 al 2 y del 6 al 8. Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando, ni suprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor, nuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponerlos por obra. Por ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga dioses tan cerca como los que está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, del 17 al 18, del 21b al 22 y el 27. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptar dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarlos. Llevarla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándonos a vosotros mismos. La religión, pura e intachable a los ojos de Dios Padre, está vacía. O es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 1 al 8, 14, 15 y del 21 al 23, nos estamos refiriendo a unas indicaciones que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros, y se las dio a aquella gente. Hagamos a un lado nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro modo vivendis. Hemos vivido cientos de años, por generaciones, de una conducta que quizá podríamos decir que es la correcta, pero está muy lejos de verdaderamente estar cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo cada uno de nosotros. Aparentemente esas tradiciones, esas costumbres o esa forma de vivir de generación en generación
basada en el entendimiento y en el raciocinio de cada uno de nosotros, después de leer, después de entender, después de otorgarnos la ciencia de la naturaleza, creemos que es la eficacia para un mejor vivir. Y nos damos cuenta en esta lectura de que verdaderamente estamos equivocados. La única forma verdadera de cumplir con Dios y de verdaderamente estar llenos del Espíritu Santo y de hacer las cosas conforme a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios o en la doctrina de Cristo, es que nosotros debemos de entender lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros y que hagamos a un lado el vivir con esas costumbres y tradiciones humanas o mundanas. Aquí vemos como un grupo de fariseos y escribas, sabemos que los fariseos son los jefes del Sanedrín, son los jefes sacerdotales, y los escribas son aquellos personajes que llevaban a cabo los escritos de todos los regímenes o leyes que se iban llevando a cabo como costumbres y tradiciones, y los anotaban y los resguardaban. Todo lo que decían los fariseos, todo lo que hacían los maestros de la ley, e implantaban nuevas formas de vivir, de conductas, principalmente con los judíos, con los hebreos. Ellos lo anotaban y lo dejaban como si fuese una ley. Y de esa manera iban llevando a cabo su modo vivendis y su desenvolvimiento en la sociedad. Y una de tantas nos menciona aquí que los discípulos comían con las manos impuras sin lavarse las manos. Y los fariseos y los judíos sabemos que no comen sin lavarse delante las manos, perfectamente desde el codo hasta nuestras uñas y dedos, porque así eran las tradiciones de los mayores, y cuando regresaban de la calle, de cualquier lugar, principalmente, no comían sin lavarse ante las manos y hacían otras muchas tradiciones, otras muchas conductas, ¿sí? Como enjuagarse los pies antes de entrar a un recinto, y se cambiaban las sandalias, lavaban los vasos, las jarras y las ollas. Entonces vemos cómo los fariseos y los escribas hacen la pregunta a Jesucristo, que por qué comen los discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores. Hasta aquí nos damos cuenta que los fariseos y los escribas, por supuesto, están cumpliendo con lo que ellos mismos han diseñado, con lo que ellos mismos han llevado a cabo en la vida. Y eso nos está pasando en la actualidad a nosotros. Tenemos una personalidad, tenemos una forma de vivir y así la estamos llevando. Hay cuánta gente que tiene la tradición de decir a los hijos que no vayan a manchar el apellido, que no vayan a cometer el error de casarse con una mujer que no sea de buena personalidad, de buena educación. Que no se vaya a casar la hija con un fulano, con un individuo que no tenga dinero, que no tenga profesión, que no sea de importancia. Porque empezamos nosotros a decir que nuestras tradiciones, nuestras costumbres, según nuestros padres, según nuestros abuelos, tu abuelo era comerciante, yo soy comerciante, tú tienes que ser comerciante. Y así viene de generación en la familia esa actitud. Y decimos, si tu abuela era una persona que cocinaba muy bien, tu madre cocina muy bien, tú debes de cocinar muy bien. Porque tienes que recibir la receta de la familia y debes de hacer muy sabroso el mole. Si tu papá era deportista, tu abuelo era deportista, tú tienes que ser deportista. Y les inculcamos a los hijos, a los nietos, tradiciones tontas y vanas. Y heredamos nuestros credos también. Recuerda que tu padre era evangélico, yo soy evangélico y tú eres evangélico. Tu padre era testigo de Jehová, tú eres testigo de Jehová. Aquí en la casa somos mecánicos, por lo tanto tú tienes que ser mecánico. Aquí en la casa las mujeres no estudian, no se preparan, sino se aprenden a cocinar, aprenden a coser, aprenden a hacer quehaceres y a cuidar a los hijos. Por lo tanto, tú debes de cometer lo mismo y tienes que hacer las mismas tonterías. ¿Y cuántas veces a los hijos les imponemos una profesión,
Les decimos, tú vas a ser licenciado igual que tu padre. Aunque no te guste la abogacía, pero tú vas a tener que ser abogado. Y así consecutivamente pasamos de generación a generación las tradiciones y las costumbres. Tu madre era muy limpia, así que tú tienes que ser muy limpia. Tu madre lavaba la ropa perfectamente, la echaba al sol, la almidonaba las camisas, por lo tanto tienes que aprender a hacer lo mismo. Nosotros tomamos café todos los días, por lo tanto tú también tienes que tomar café. Nada de tomar leche y de tomar té. Es una costumbre en la casa, en la familia de los Pérez. Y así consecutivamente le ponemos mucho ahínco, le ponemos mucha atención a las costumbres y tradiciones de la familia. Y muchas cosas más con respecto a nuestro trabajo, a nuestro estudio, a nuestra forma de ser, en nuestra conducta. Aquí no entran en esta casa los amigos de las hijas. Aquí en esta casa no entran las amigas de los hijos, porque es una mala costumbre, es una forma equívoca. Aquí solamente entra a esta casa los familiares, primos, primas, pero amigos, nada. Los amigos son de la puerta hacia afuera. Tú eres chofer, por lo tanto, tus hijos tendrán que ser choferes. Si tu abuelo era policía, yo soy policía, tus hijos van a ser policías. Y estoy hablando genéricamente, pero también en las costumbres de la religión, en los credos. Y empezamos a inventar que los ángeles hacen milagros, que los santos hacen milagros, que nuestra Santísima Madre hace milagros. Aquí en esta casa todos somos guadalupanos, por lo tanto también tienes que ser guadalupano. Aquí en esta casa somos tadeístas, por lo tanto tú tienes que comprar tu figura, tu escultura de San Judas Tadeo, y a él le tienes que hacer toda reverencia y honor y gloria. Y entonces estamos equivocándonos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir, porque esas cosas son vanas, son razonamientos humanos, son estupideces al final de cuentas, que no nos conllevan a la salvación, que no nos conllevan al conocimiento y a la verdad escrita en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo, que tenemos por ahí 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, en el que en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son históricos, y en los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos 21 cartas. Y por último tenemos el libro de la Revelación, del Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos. Te invito a que los leas, te invito a que los entiendas, te invito a que los estudies y que los interpretes. Y después de que hayas hecho todo esto con todos estos 73 libros, te invito a que te pongas a trabajar y a hacer lo que tienes que hacer, lo que te corresponde a ti, porque todos tenemos dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos años tienes? Si eres un joven o un niño, tienes tiempo de hacerlo, pero si ya estás viejo, cuanto antes ponte a leer la palabra de Dios, a entenderla con los dones del Espíritu Santo, porque de lo contrario se te va a acabar la vida, estás acabando tu vida en tantos paseos, en tantas diversiones, en tantas satisfacciones físicas y corporales, sociales, económicas, familiares quizá, y te estás olvidando que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si no has hecho nada por amor al prójimo, te estás perdiendo. Y aquí lo saca a relucir nuestro Señor Jesucristo, porque los judíos, los fariseos, los escribas se están fijando principalmente en cosas materiales, mundanas, tradiciones y costumbres erróneas. Aquí nos menciona de lavarse las manos, de lavar los trastos, y no está mal, porque sabemos que están las manos llenas de microbios y bacterias y que le puedes tú enfermar. Porque las bacterias no son nuevas, no son del año 1000 para acá, ni del año 2000 para acá. Las bacterias, los microbios existen desde hace miles de años, si no es que millones de años. Y son microorganismos que nos están dañando al cuerpo. Y que en la actualidad, afortunadamente, pues no solamente nos lavamos con agua, sino también con jabón o con algún desinfectante, porque ya parece que por ahí mucha gente ya no se lava las manos, pero usa el gel antibacterial.
es muy importante que nos demos cuenta que en aquel entonces pues, ya hacían esa costumbre de lavarse las manos, pero no la hacían porque decían que había microbios y que ya no se querían enfermar, sino lo hacían porque sentían que al lavarse se estaban quitando de la inmundicia de haber andado en el mundo, de haber andado con otra gente, de haber convivido con gente que no era de la raza. Y así hacían ellos como que se lavaban, se sacudían las manos, decir que gente sucia, que gente puerca, que gente pagana, porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos los número uno. Y se sentían ellos soberbios, se sentían ellos indignos de convivir con otra gente. Por eso agarraban y lavaban sus manos desde el codo hasta las uñas, y lavaban todos los trastos, y lavaban también los pies, se sacudían las sandalias. Y hacían costumbres, pero tradiciones, pero no por estarse protegiendo de las enfermedades, de los microbios, porque en aquel entonces pues era muy difícil que todavía entendieran que había bacterias y microbios que dañaban el cuerpo. Y había gente que se moría y no sabían de qué se había muerto. La medicina no estaba tan actual como ahora, la ciencia no estaba tan desarrollada como ahora y no entendían muchas cosas. Y todo lo culpaban a que estaba en pecado y por eso murió. Imagínense una persona que se enfermó del estómago, se muere de una infección en el estómago y lo primero que decían era que se contaminó con la gente pagana por andar en lugares impropios, por haber cometido pecado y Dios lo liquidó. Y no, simple y llanamente se había enfermado de una infección y se había muerto, pero pues no conocían ellos todavía esos problemas que hoy, pues vas a la farmacia, compras un medicamento, vas al médico, compras un medicamento, te receta y te alivias prontamente. Y entonces eso del pecado, ¿qué pasó? Eso de andar con gente indigna o estar juntándote con gente pagana, ¿qué pasó? Pues eso se acabó, porque ahora con la ciencia y la medicina, pues esas cosas se curan. Pero en aquel entonces todos los judíos y hebreos pensaban en esas estupideces. Y por eso aquí le dicen a nuestro Señor Jesucristo que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué los discípulos comen con manos impuras y no hacen todo ese show, ese protocolo? Porque no crean que agarraban nada más una jícara y ya rápido se lavaban. No, se estaban tallando y mojaban sus manos y aventaban más agua y que todos los vieran que estaban las manos. Pero lo vuelvo a repetirles, no era porque quisieran tener las manos limpias para poder comer y no enfermarse de las infecciones que podían adquirirse, sino para demostrar de que ellos eran un pueblo escogido y de que al haber convivido con gente pagana y con otras personas, los habían manchado del pecado, los habían manchado de la inmundicia y querían sentirse que con eso ya la estaban librando. Porque inventaron costumbres y tradiciones como nosotros en la actualidad estamos inventando. Ya inventamos hasta la Santa Muerte, ya inventamos hasta el santo de los narcotraficantes y creemos que si nos ponemos escapularios empezamos a creer o ponernos los rosarios colgados en el cuello, pensamos que ya Dios nos va a salvar. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos un auto? Colgamos un rosario en el retrovisor, como adorno, como amuleto, para que me vaya bien, para que no vaya a sufrir un accidente en el auto, y Dios me libre. Y si no, cargamos un resto de estampitas dentro del auto, de toda índole, toda la corte celestial, todos los ejemplos de santidad, de vida de santos, y que ya traemos la sombra de San Pedro, ya tenemos a San Miguel Arcángel, ya traemos a San Judas Tadeo, ya tenemos a la Santísima Trinidad, ya traemos a la Virgen de la Concepción, a la Virgen del Carmen, a las benditas almas del purgatorio, ya traemos ahí al Señor de la Columna, ya traemos al Sagrado Corazón de Jesús, ya traemos la paloma del Espíritu Santo, y así consecutivamente traemos un resto de estampas, que podría yo mencionarles aquí como más de 100. ¿Y a poco eso nos sirve para que Dios nos evite de un accidente? Te vas a evitar de un accidente por muchas otras razones. Pero solamente al que debes de amar a Dios sobre todas las cosas es al Todopoderoso. Y bueno, pues aquí le hacen la pregunta esos fariseos y escribas que están al tanto de las cosas y costumbres de los judíos, esa pregunta a nuestro Señor Jesucristo, de que por qué sus discípulos están llevando a cabo esa actividad de comer sin haber hecho todo ese show. Jesucristo les había podido decir, ¿saben por qué ustedes se lavan las manos? Les pudo haber explicado lo que ahorita estamos entendiendo, pero no era importante. No era importante decirles a ellos, se tienen que lavar las manos,
porque hay muchos microbios que se pueden morir. Y ustedes se lavan las manos como show y espectáculo de que son soberbios. Y si mis discípulos no se lavan las manos, ¿por qué no van a hacer ese show ni esas actitudes soberbias? Si se lavan las manos, serán las manos para que puedan comer y no enfermarse. Pero no les quiso contestar así nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo les dice nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes entiendan verdaderamente el mensaje de esta lectura. ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de sus mayores? Es la pregunta. Jesús les contestó: bien profetizó Isaías, uno de los profetas mayores, de ustedes hipócritas. Ya ven cómo están diciendo hipócritas. Lavarse las manos es ser hipócrita. Ya vimos el por qué son hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué es lo que necesita Dios? Que estemos íntegros con Él. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Que verdaderamente estemos unidos a Él en todo. Y que no nada más estemos haciendo oración, que estemos rezando, que estemos proclamando los salmos, que vayamos a misa, que nos demos golpes de pecho, según nos confesamos y comulgamos, pero por fuera somos de lo peor. Hay gente que hace todo eso y fuera de eso comete muchos pecados, pecados mortales. Viola todas las leyes habidas y por haber, y no sociales, civiles, sino las leyes de Dios. Roban, matan, hay pederastía, hay pedófilos, hay envidiosos, hay soberbios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo muy claramente les dice: eso ya lo había profetizado Isaías. Este pueblo me honra nada más de boca, de labios. De nada sirve. Tienes que estar íntegro con el Señor. Y para estar íntegro con el Señor necesitas conocer, amar y servir a Dios. ¿Sí? Leyendo la palabra de Dios, entendiéndola, estudiándola, interpretándola y cumpliéndola. El culto que me dan está vacío, dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Así hagan todo lo que hagan. Está mal, porque nada más es de boca, de dientes para afuera. Porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Bien claro les está diciendo a los fariseos y escribas, y es en la actualidad que pasa lo mismo con nuestros presbíteros y sacerdotes. Se dedican a todo, menos a pastorear ovejas, menos a enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuántos sacerdotes conoces tú? ¿Cuántos guías espirituales y pastores conoces tú? De que van a tu casa, predican la palabra, están ahí contigo y nada más van a eso. No van a hacer fiesta ni acompañarte a los 15 años, a la boda, a la primera comunión, a la presentación. No van y hacen acto de presencia social contigo. Lo principal que deben de hacer ellos es llevar la palabra de Dios, enseñarte. Deben de transmitirte la palabra de Dios para que la aprendas y la entiendas. O llegan y te hacen una obra de caridad. No, están encerrados en sus iglesias, en sus parroquias, en sus templos, y están esperando que ahí llegue la clientela, que les paguen las misas, que les paguen los sacramentos, que le entren a la rifa, que vayan a vender sopas, garnachas fuera de la iglesia y les den el dinero a ellos, que vayan y los vanaglorien, que los saluden de mano, les besen la mano, se les hinquen, les agarren la sotana, les lleven de comer, les festejen sus cumpleaños, ¿sí? Y ahí va toda la gente a hacer todos esos espectáculos y show, porque esas son las costumbres y tradiciones. Y ellos encerraditos ahí a todo dar. Llevan una vida totalmente equívoca, al igual que muchos de nosotros, porque no aprendemos la palabra de Dios, no la llevamos en práctica. Y también así pasa con nuestros pastores, y en otras lecturas nuestro Señor Jesucristo les dijo: guías ciegos, al igual que les está diciendo aquí a los fariseos, hipócritas. Ustedes me están honrando de boca nada más. Dicen que me aman, pero es mentira. Porque el amar a Dios es hacer las obras de caridad a nuestros hermanos. Es alcanzar el perdón a nuestros hermanos. Y aquí nos menciona que enseñan preceptos humanos, no divinos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para estar nada más en las tradiciones de los hombres. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre. No matarás, no fornicarás, no robarás.
No levantarás falsos testimonios, no codiciarás las cosas ajenas, no desearás, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no solamente son el decálogo, los 10 mandamientos, sino tenemos muchas leyes escritas en los 73 libros de las Sagradas Escrituras. Y mucha gente nada más piensa que al cumplir los 10 mandamientos ya la hizo. Y no. Aquí por eso dice que se aferran a las tradiciones de los hombres y hacen a un lado el mandamiento de Dios. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dice, escuchen y entiendan, nada que entre de afuera hace al hombre impuro. No, lo que está afuera no nos hace impuro a nosotros, nos hace impuro a nosotros. Fíjense lo que nos hace impuro, dice, nada que entre de afuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre, lo que sale de tus sentimientos, de tu corazón, tus malas obras, tus malas actitudes, tus deseos malos. Pero si están buenos deseos, actitudes buenas y obras buenas, entonces eso es lo que debes tú de hacer. Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos propósitos. Y nos menciona aquí los malos propósitos, las fornicaciones, o sea, violaciones, adulterios, robos, homicidios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. No te menciono qué es el significado de cada una de esas, porque te apuesto que todas esas ya las hiciste. Y no vayas a decir, yo nunca he sido orgulloso, yo nunca he difamado, yo nunca he sido envidioso, codicioso, robo, fornicación, adulterio, injusticia, difamación, frívolo, homicidio. Acuérdate que matar no solamente es de cuerpo, también matas de pensamiento, de deseo. ¿Sí? Todas esas cosas salen de dentro y hacen al hombre impuro. Eso es lo que te ensucia, eso es lo que te mancha, lo que sale de ti. ¿Y qué es lo que te purifica? Lo que sale de ti bueno. Entonces nada de lo que existe afuera te hace daño. No. Lo que está afuera no te daña, no te hace impuro. Son tu acción, tu manera de pensar, tu manera de conducirte. Si tienes tú problemas con las tradiciones, costumbres, y que aparentemente es todo eso bueno, pero ante Dios todo eso está equívoco, pues estás mal. Porque lo primero que tienes que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas. Y quítate ya de esa cara todas las costumbres mundanas y terrenales que muchas veces son de nuestra familia, son actitudes equivocadas. ¿Cuántos de nosotros nos han impuesto que hagamos las cosas que no queríamos hacer? Pero es que así dice mi papá, así dice mi mamá. Y yo por eso soy así. Así me enseñaron, así me educaron, pues ni modo. Y estás mal. El que te debe educar y enseñar es la palabra de Dios, es Dios mismo. Y lo que sale de ti son las obras de caridad. Y no las maldades, como lo acaba de leer aquí uno en este evangelio. Entonces, pues pongámonos a hacer lo que nos corresponde y que no sean tradiciones y costumbres erróneas. Y recuerda, lo que sale de ti, sale lo bueno o sale lo malo. Si sale lo malo, eres impuro. Si sale lo bueno, hay pureza y santidad. En la lectura del Deuteronomio 4, del 1 al 2 y del 6 al 8, nos dice, Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel escucha los mandatos. Pues sí, así pasa, así escuchamos ahorita, estamos escuchando los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Pues es lo que estamos haciendo. Ahorita estamos escuchando los mandatos. Y ya desde el libro del Deuteronomio, en la época de Moisés, esto ya estaba prescrito. Y dice, así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor te da. Pues sí, es la única manera de estar con Dios, cumpliendo con lo que nos está enseñando. No cumpliendo con lo que nos enseña la sociedad, no cumpliendo con lo que nos enseña la familia de tradición de generación en generación. Es nuestro Dios, nuestro Padre, que nos va a dar. No le pongas más, no le añadas nada a lo que os mando, ni quites nada. Muy claramente dice, no le inventes cosas. Hay mucha gente que inventa cosas y dice que Dios las dijo.
y que están escritas y no es cierto. Dice una frase muy trillada, ayúdate que Dios te va a ayudar. No es cierto. Eso no lo dice en ningún lado. Pero hay mucha gente que dice, ayúdate que Dios te ayudará. No, ¿cómo que ayúdate? O sea, ponle empeño a lo que estás haciendo. Bueno, pues sí. Y Dios te va a ayudar, sí. Pero no dice eso. ¿Qué otra frase por ahí hay muy trillada? Paz a los hombres de buena voluntad. La palabra de, la conjunción de paz a los hombres de buena voluntad. Y si tú le quitas el de y le pones la i, la conjunción i, paz a los hombres y buena voluntad, ya son dos cosas diferentes. Y la gente las malinterpreta. Paz a los hombres de buena voluntad. O sea, hay que tenerles paz a esos hombres, porque eso es gente buena. Bueno, y la otra es paz a los hombres y buena voluntad. O sea, paz a los hombres hay que darles, y también buena voluntad hay que darles a esos hombres. Eso es totalmente diferente, es otra cosa. Pues así tergiversan la palabra de Dios. No la aumentes ni le quites. Aquí lo está diciendo el Deuteronomio 4. No le pongas ni le quitas, ni le quites. Así cumples con los preceptos del Señor. Eso es lo que debemos hacer, cumplir con los preceptos del Señor y no estar cumpliendo con otros preceptos. Dice, vuestro Dios que yo os mando hoy, ponerlos en obra, que ellos son nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Es lo que tenemos que hacer, ¿se dan cuenta? Ponernos a trabajar con esa sabiduría divina y con esa inteligencia. A los ojos de los pueblos que cuando tengan noticia de todos ellos dirán, cierto que esa gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Pues es la única manera de representar verdaderamente que estamos haciendo las cosas como Dios nos lo manda. Y así podemos decir que somos hijos de Dios y que verdaderamente somos cristianos. ¿Cómo quieres tú decir que eres hijo de Dios si no haces lo que Dios te está pidiendo? Una fe sin obras es una fe muerta, dice por ahí la carta de Santiago capítulo 2. Una fe sin obras es una fe muerta. Tú tienes una fe pero no haces nada, pues está muerto eso. En cambio, si estás haciendo obras, puedes presumir que verdaderamente tienes fe en Dios. Pónganse a trabajar, dice nuestra sabiduría e inteligencia, y así pueden decir que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, y hacen las preguntas, ¿a poco hay una nación tan grande que tenga dioses tan cerca como nosotros tenemos a nuestro Padre Dios? Pues nadie, porque nada más hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Así lo decimos en la oración del credo. Y lo invocamos y Él nos ayuda y nos asiste. Y nos hace otra pregunta, ¿y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como esta? Pues no, solamente Dios ha sido justo. Es el justo de justos. Como toda esta ley que les doy hoy. Y pues esta ley que nos está dando aquí en el libro de Deuteronomio, en la época de Moisés, y que todavía a nosotros nos incumbe, es de que nosotros debemos de ponernos a trabajar con los mandatos y decretos que Dios nos ha dado. Pero si no estudias la palabra de Dios, no la escuchas, no la lees, no la interpretas, porque hay que interpretarla, no la vas a entender como se te da la gana a ti. Porque así muchos se han equivocado y han sacado tradición. ¿Qué otra de las tradiciones dice, ojo por ojo, diente por diente? Me la hiciste así, así te la voy a hacer. No. Eso no quiere dar a entender eso. Ya entendió esa persona mal. Me mató a mi hijo, yo le voy a matar al suyo. Me robó, yo lo voy a robar. Ay, dice ahí, me pegó en una mejilla, pues ponga la otra para que me pegue. No estás interpretando mal la palabra de Dios. ¿Sí? La ley del talión dice, ojo por ojo, diente por diente. Con la vara que mides serás medido. Ah, ¿verdad? Si así como lo haces, así te van a hacer. No te irás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Sí, no te vas de aquí. Según como hayas sido tú, así van a ser contigo en la vida. Así como has sido tú con la familia de los demás, así la demás gente va a ser con la familia tuya. Haces una obra de caridad, alguien va a hacer una obra de caridad contigo. Haces el bien a los demás te van a hacer el bien. Adoras a Dios, Dios te ama. Quieres la salvación, Él te va a salvar. Pasemos al libro, o la carta de Santiago, del apóstol Santiago,
Capítulo 1 del 17 al 18, el 21b del 22 al 27. Pero quiero decirles que esta carta del apóstol Santiago, muchos piensan que es Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. No. Otros dicen, bueno, entonces es el otro apóstol Santiago, el Santiago menor. ¿Sí? Tampoco. Apóstol quiere decir enviado. Y ese señor se llamaba Santiago. Y por desfortuna de nosotros pensamos que era uno de los 2 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos. Y 2 de ellos se llamaban Santiago. Santiago Mayor y Santiago Menor. Y muchos piensan, desafortunadamente, que al hablar de Santiago, ya están hablando del apóstol. No podemos caer en ese error. Debemos de tener mucho cuidado porque muchos de nosotros creemos que cuando hablamos de un solo apóstol, esos no son los apóstoles de Cristo, ¿no? Los 12, no. Apóstol quiere decir todo aquel que es enviado. Discípulo es el que escucha y obedece. Y aquí nosotros podíamos pensar, pues es Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan Apóstol, que les decían el hijo del trueno, así le decían, y que había predicado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se fue a predicar a España y Portugal, y que muere en el año de 44 ahí en Jerusalén. Santiago, el hermano de Juan, ¿sí? Fue decapitado por la espada por órdenes de Herodes Agripa. Santiago el Mayor es el primer discípulo o primer apóstol que asesinan, porque el primer apóstol que se muere pues es Judas Iscariote, que se trató de ahorcar. Y digo que se trató de ahorcar porque todos dicen, se ahorcó. No se ahorcó. O sea, se trató de ahorcar y la rama con la que colgó la soga se reventó y del fregadazo cayó en el barranco y del golpe se mató. No alcanzó a morirse a ahorcar. Dios no le permitió que él se suicidara. Fue un accidente de un incidente que se rompió la rama. Eso está escrito allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero pues la gente sigue las tradiciones y las costumbres que estamos ahorita mencionando que nos llevan a la equivocación. Y así se murió Judas Iscariote. Fue el primer discípulo, pero asesinado, el primer discípulo de nuestro Señor apóstol fue Santiago el Mayor, hermano de Juan. Se le dice mayor porque tiene la importancia nada más, no porque era de la edad, Y tenemos al otro Santiago, también discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que era Santiago o Jacobo, así le decían, de Alfeo, que era hermano de Tadeo, de Judas Tadeo, que era su hermano, y era primo de nuestro Señor Jesucristo, el otro Santiago. Esto era por parte de la familia de San José, no por parte de la familia de nuestra Santísima Madre María. También predicó en Jerusalén y murió en Jerusalén en el año 62. O sea, Santiago el Mayor muere en el 44 y todavía este Santiago muere hasta el año 62. ¿Sí? Tiempo después. Pero él lo mandó a matar a Ananías, un sumo pontífice de los fariseos y escribas, de estos que acabamos de ver, que eran fariseos y escribas. ¿Cómo? Cuando empezaron los discípulos a predicar, cómo los persiguieron. Y ahora en la actualidad tú te puedes poner a predicar y nadie te dice nada. Porque ya está permitido que creas en la religión, que creas y prediques lo que te dé la gana. ¿Cómo creen que murió? No fue decapitado por espada como Santiago el Mayor, sino apedreado con puras piedritas, ¿no? Así lo mataron, por orden de Ananías. Pero estos 2 Santiagos, que son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que formaban los 12 discípulos de nuestro Señor, esta carta, según los teólogos, nos mencionan que no le escribió ninguno de ellos 2, que es otro Santiago. ¿Sí? Unos dicen, sí era el pariente de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, no, pues era otro, un diácono. Otro discípulo que también escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, de tanta gente que lo escuchaba y escribió, y piensan que eso fue, y creen que eso fue. Todavía no se ponen muy de acuerdo, pero les hago esta observación para que también lo tengan ustedes presente, ¿eh? Pero al final de cuentas, lo que vamos a leer es la palabra de Dios, independientemente de quién la haya escrito. El hagiógrafo que lo haya escrito,
Pues a nosotros no nos interesa, históricamente hablando, sí, pero en un mensaje divino, pues no. Porque aquí nos está diciendo todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba. Pues sí, todos los beneficios y los dones vienen de nuestro Padre Dios, ¿sí? En el cual no hay fases ni periodos de sombra. Siempre es luz, nuestro Padre Dios siempre nos da luz. Por propia iniciativa con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Dios nos ha creado. Por eso rezamos nosotros, repetimos nosotros, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en un Señor Jesucristo. Y así continuamente estamos diciendo que creemos en nuestro Padre Dios, que creemos en nuestro Señor, que creemos en el Espíritu Santo. Dice aquí la lectura, aceptar dócilmente la palabra que ha sido plantada. Acepta esto que estás aprendiendo, porque es la base de toda la información que debes tú de tener. Esto es lo que verdaderamente tú debes de saber, y no tantas cosas que aprendemos en el mundo. Sí sirven de mucho. ¿Sí? Un herrero podrá decir, pues si no sé la habilidad de la herrería, cuántas cosas no se pudieron haber hecho, un carpintero, un electricista, un plomero, un jardinero, ¿sí? Un vendedor, un comerciante, que es muy lícito ese empleo de ser el vendedor, aunque seas ambulante. Estás haciendo algo para sobrevivir y no estás robando. Claro que si vendes las cosas caras y no das bien el cambio y estás viendo a ver a qué horas alguien sea tonta y le quitas su dinero, pues entonces es robo, pero el oficio de vendedor no es denigrante. Pero no estamos hablando solamente de eso, sino tantas profesiones que hay como contadores, abogados, licenciados, administradores, doctores, científicos. Estamos hablando de todos ellos. ¿Qué es bueno eso? Sí, pero la palabra de Dios es lo principal. Es lo primero, lo que debe uno aprender en la vida. Aceptar dócilmente la palabra que ha sido plantada. Dice, ya la recibiste, ya la tienes en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, y es capaz de salvarnos. Pues sí, porque a la hora de estar entendiendo esto, pues vas a hacer las cosas y te puedes salvar. Llevarla a la práctica, dice aquí el apóstol Santiago, y no os limitéis a escucharla. Porque qué bonito es ahorita escucharla, pero hacerla, nos engañaríamos a nosotros mismos, dice la lectura. Y nos acaba diciendo, la religión pura e intachable a los ojos de Dios, Padre, es esta. ¿Cuál es? Visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones. En aquel tiempo, pues era la gente muy abandonada, en aquel tiempo. Los huérfanos y las viudas, pues ¿quién les quería ayudar? Pues nadie. ¿Hacerse cargo de huérfanos? ¿Hacerse cargo de viudas? No. Y no mancharse las manos con este mundo. Porque te manchas las manos con este mundo, o vives en lo social, en lo festivo, en lo económico, en el poder, y te pierdes. Y no haces lo que tienes que hacer. ¿Qué oportunidad tienen todos nuestros gobernantes de hacer el bien a los demás? Están en un lugar en el que pueden hacer el bien. Ay, no, que eso es solamente aquí lo que te pide Dios, porque en la realidad todos se sirven y supuestamente son servidores públicos, son nuestros servidores. No, se sirven de nosotros para robarnos, para quedarse con todo. Y están en un lugar en donde que pudieran ellos lograr hacer el bien a los demás. Y no lo hacen. No digo que todos. Sí, hay por ahí algunas personitas que están haciendo el bien, pero ¿saben por qué? Porque ya les llegó el agua a los aparejos. Ahí tenemos a la Lolita Ayala. Estaba muy enferma de cáncer y se curó. Y ya puso sus instituciones para la gente abandonada, para los niños abandonados. Y hizo una corporación, una sociedad para ayudar a esos niños. Pero tuvo que llegar el cáncer en su vida para poder entender que lo que tenía que hacer era el bien. Y así hay muchas personitas, Mencioné esta, discúlpenme si es su emperatriz Carlota para ustedes, y haberla mencionado es como estar cerrándoles a ustedes los ojos de la gracia, ¿verdad?
Y él dice, ay, ¿cómo pone de ejemplo a Lolita Ayala? Si es la mejor comunicadora, es la mejor de los noticiarios, qué barbaridad. Ya la criticó. No, 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 no. En buen plan. Es un ejemplo. Le tuvo que llegar la enfermedad para que reaccionara. Pues a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos llegan situaciones críticas para poder entender las cosas de Dios. Y bueno, pues vamos a leer entonces ahora nada más el Salmo 14. Dice, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede estar con Dios? El que procede honradamente, claro. Y practica la justicia, sí. El que tiene intenciones leales, claro. Y no culmina con su lengua, perfecto. El que no hace mal a su prójimo, exactamente. Ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, exactamente. ¿Quién puede hospedarse en su casa de Dios? ¿Quién puede regresar a Dios? ¿Quién puede estar con Dios? El que no presta dinero a usura, ni acepta sobornos contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Por ahí había un ancianito abogado y le dijeron, oye, pues mira estas viejitas que tienen tantos terrenos grandísimos, no tienen hijos, pues vamos a quitárselos. Tú que eres el abogado, al juez aquí en el pueblo, pues vamos a quitar esos terrenos, mira, los vendemos, les damos una bicoca de dinero a estas viejitas porque pues ya se van a morir, ya tienen casi 80 años, ¿qué tanto? No se van a acabar la lana. Vamos a vender estos terrenos, les damos una lanita y nos repartimos este dinero, la mitad para ti y la mitad para nosotros. A fin que esto es, pues, si no, se va a quedar el gobierno con ello. ¿Y qué dirían ustedes? Oye, pues sí está bien pensado, ¿no? Bien, bien. No, pues este viejito dijo, Nel pastel. Ni acepta sobornos contra el inocente, dice aquí el Salmo. El que así obra nunca fallará. Y este abogado, este juez, dijo, no, las cosas tienen que ser como es. Si estas viejitas hacen un testamento y se lo dejan al vecino, se lo dejan a los huérfanos, se lo dejan a las viudas, se lo dejan a los asilos, pues para allá irá a parar esos terrenos o esa venta de esos terrenos. Pero nosotros no podemos hacer eso y yo no lo puedo hacer. Bueno, se les acaba de poner este ejemplo porque, bueno, viene aquí en este salmo. ¿Quieres restar con Dios? Pues procede honradamente y practica la justicia. Hay que tener intenciones leales y no nada más de boca y de lengua. No hay que hacer el mal al prójimo ni difamar. ¿Sí? Hay que honrar y temer al Señor. ¿Sí? Y no hay que hacer distinción de personas, no ser elitista. ¿Sí? Y si estás prestando ayuda económica de toda índole, pues no seas cobrón, dije cobrón, de intereses. Ayuda sin recibir nada a cambio. Y lo que te acabo de contar, este pasaje de este personaje, no aceptes sobornos en contra de los inocentes. Bueno, estas lecturas del día de hoy nos están enseñando que la palabra de Dios es muy importante. Fuera tradiciones y costumbres, fueran actitudes. Ya, por favor, lo primero es lo primero y es amar a Dios sobre todas las cosas. Y así está en el libro del Deuteronomio, así se llama el libro, Deuteronomio, segunda ley, bien explícita y bien explicada. ¿Sí? Así dice nuestro Padre Dios y así lo tenemos que hacer, poner al trabajo nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Espero que Dios te bendiga y que hayas entendido esta palabra. Que Dios te bendiga.